Dios es bueno. Dios es bueno, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios es más que bueno. Voy a tratar de compartir con ese tema, apostasía y anticristos. Voy a compartir un mensaje con la ayuda del Señor para la gloria de su nombre. Un tema que es un poquito difícil. Hasta el tema, mucha gente no quiere tocar ni ese tema. Bendito sea el nombre de Cristo, pero vamos a hablar conforme a ese tema. Porque es el tema que necesitamos para este tiempo malo, para este tiempo de maldad, donde hay tanto engaño, tanto falso ministro. Es un tiempo donde se dice Cristo viene, alabado sea el nombre del Señor, pero que se le teme a este tema, apostasía y anticristos. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Quiero considerar varios textos. Vamos a empezar por Habacuc. Gloria al que reina para siempre. Vamos a empezar compartiendo Habacuc. Bendito sea el nombre del Señor. Habacuc capítulo 2, verso 3 y 4. Profundo. Ese verso 4 de Habacuc va conforme a Romano, a la salvación por fe. Bendito sea el nombre de Cristo, pero por fe. ¿Quiénes tienen esta fe? Los que procuran fidelidad a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Apostasía y anticristos. ¿Por qué muy pocos se salvan? Alabado sea el Señor. ¿Por qué muy pocos se van a salvar en este tiempo malo? Porque ya llegó el tiempo de apostasía y el tiempo donde reinan muchos anticristos. Anticristos todos aquellos que se apartan de la sincera obediencia a Cristo, del mensaje del Señor Jesucristo. Todo aquel que se aparta del mensaje de Jesucristo está apostatando de la verdad. Es un anticristo. El que no habla conforme a las palabras de Cristo es un anticristo. Por eso vemos que el Cristo bíblico es bien diferente a muchos que dicen ser cristianos. Porque el Cristo bíblico, bendito sea el nombre de Cristo, es uno que vivió en obediencia a la palabra. El Cristo bíblico fue uno que amó al Padre más que a él mismo. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es el Cristo bíblico. El Cristo bíblico fue Cristo, no vivió conforme al mundo. Este fue el ungido, el enviado de Dios. No vivió conforme al mundo, sino que vivió amando la voluntad del Padre. Él decía, mi reino no es de este mundo. Cristo no se contaminó con el mundo. Todo aquel que predica un evangelio que se le puede servir al mundo y se le puede servir a Dios es un anticristo, apostasía y anticristos. Vamos a hablar conforme a este tema. Vamos a empezar considerando Habacuc capítulo 2, versos 3 y 4. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentira, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjese que se esperaba en aquel tiempo conforme a Habacuc. Se esperaba un salvador, se esperaba una promesa de restauración, se esperaba un príncipe, un rey, un salvador del mundo. En aquel tiempo un pueblo que leía esta escritura esperaba a Cristo, esta promesa, esta era la visión. Pero sabemos que en la vida hay algo que se repite de continuo. Cuando Cristo vino, ¿qué se encontró? Apostasía. Un pueblo que confesaba a Dios con su boca, pero que se había apartado de la voluntad de Dios. Esto es apostasía, apostatar, apartarse. Comenzar de una manera, terminar de otra, de alejarte de lo que una vez tú hablabas. Un día tú dijiste, la manera correcta de servir a Dios es así, y terminaste de otra. Esto es apostasía, apartarse, apostatar. Por eso es que la apostasía existe, es como abandonar la fe. Unos que empiezan, viene la prueba, la tribulación, el viento, los ríos, sacuden la barca y muchos apostatan de la fe, se apartan, no creyeron en fe, no procuraron la fidelidad a Cristo, apostasía y anticristos. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. El Señor dando por medio de su profeta, por medio de Habacuc, palabra de aliento para los que estaban viviendo en aquel tiempo de injusticia, como hoy en día vivimos tiempos de injusticia. Como dice, bendito sea el nombre de Cristo,
Eclesiastés capítulo 1 y verso 9 y Eclesiastés capítulo 3 verso 15 habla similar, paralelo. Estos versos dice que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Siempre el mundo ha estado lleno de maldad. Siempre el mundo, muchos que tienen que hacer justicia, hacen maldad. Vemos muchos que profesan conocer a Dios, dan testimonio que no conocen a Dios. Apostasía, anticristos. Y Habacuc habla de la visión: aunque tardar, espérala porque vendrá. Aunque tardar, espérala. Hoy en día nosotros esperamos al Salvador de nuestras almas, el que nos va a resucitar de los muertos, aquel que resucitó de los muertos. Y como Él resucitó de los muertos, así también nosotros esperamos en esperanza, una esperanza viva, ser resucitado de los muertos. Pero aunque tardare, esperémoslo porque vendrá. Eso es conforme a la visión. Por eso vemos que en Mateo capítulo 24 habla: velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Ve? Si supieras a qué hora viene el ladrón, no dejarían minar su casa, no se dejaría robar, no se dejarían, ¿verdad?, que el ladrón mine, que el maligno mine, ve, tu mente, tu ser, y la bendición sea arrebatada. Mirad, ve, que ninguno tome tu corona. Siempre la palabra de Dios trae un mensaje paralelo, similar, ¿ve? No cambia, en Él no hay variación de persona, ¿ve? No hay sombra de variación, Dios es el mismo. Y en aquel tiempo muchos dicen: el Señor tarda su promesa, pero no es que tarda, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero el primero que se tiene que arrepentir es mucho pueblo, mucho pastor, mucho ministro, mucho evangelista predicando un evangelio apóstata en el cual no se quieren arrepentir, predicando conforme a un espíritu diferente, espíritu de anticristo, un espíritu que no prepara al creyente a estar dispuesto a morir, un espíritu que no prepara al creyente a negarse a sí mismo y a vivir para Cristo, no a vivir para sí mismo. Esto es apostasía. Apostasía y anticristos. Y Habacuc dice: y no mentirá. O sea, la palabra de Dios es veraz, es verdadera. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, no tardará. O sea, el Señor viene. El problema es que muchos que están diciendo el Señor viene, se alejarán de Él avergonzados, porque de la manera que ellos lo están esperando no es la manera que viene. Dios viene por los que se están preparando. Dios viene por los que no aman el mundo. Dios viene por los que aman la alma. Dios viene por los que trabajan para Él. Dios no viene por aquellos que están cómodos en el mundo, sirviéndole supuestamente hablando de parte de Dios, pero sirviéndose a sí mismo, ganando conveniencia propia, agradándose a sí mismo. Dios no viene por este tipo de personas. Por eso es que este tipo de personas predican apostasía, predican en contra de la cruz, predican el lucro y se lucran con la palabra del Señor. Lo mismo que el Señor encontró en aquel tiempo un pueblo que decía que conocía a Moisés, un pueblo que decía que conocía a Abraham, un pueblo que hablaba de parte de Dios conforme a lo escrito, pero un pueblo que no conoció al Mesías, un pueblo que rechazó a aquel que hacía la voluntad del Padre, un pueblo que decía que era de Abraham, pero no conocía a aquel que estuvo cara a cara con Abraham, un pueblo que no conocía a Dios, aunque hablaba de Dios, un pueblo que se volvió apóstata. Y dice que la apostasía también reinará en los tiempos antes de Cristo venir. Son estos tiempos que tú tienes que mirar, porque hay muchos anticristos, hay muchos apóstatas. Y lo más triste de esto es que tienen renombre de que son siervos de Dios. Apostasía y anticristos, bendito sea el nombre de Cristo. Y Habacuc decía: espéralo, porque sin duda vendrá. Aunque vemos injusticia, aunque vemos que cada día hay más maldad, aunque vemos que cada día es más difícil encontrar un lugar donde se le sirva a Cristo conforme a las Escrituras, espéralo, porque el Señor viene. Para aquellos quienes, los que quieren serle fiel, los que tienen la fe de que esperan conforme a como está escrito en las Escrituras, no es para cualquiera. Por eso el verso 4 de Habacuc capítulo 2 dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, ve, se enorgullece. Entonces, ¿qué es esto? Se enorgullece. Este es el insolente, ve, el que se jacta, el arrogante, el orgulloso, que no le puedes decir nada porque se jacta. Este es aquel que se enorgullece, este es apóstata. Se ha apartado de la verdad. Esto es apostasía, ¿ve? El incrédulo que uno le habla conforme a la palabra de verdad, que tiene que arrepentirse, que hay que vivir conforme a las sanas palabras de Cristo, pero no quieren arrepentirse. Esto es apostasía. Estos son anticristos. Por eso dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué el justo por la fe vivirá?
porque el justo va a ser rechazado. El justo quiere parecerse a Cristo y parecerse a Cristo trae rechazo. Dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente como Cristo vivió, sufrirá persecución. Y eso es lo que trae cuando se habla la palabra conforme a la verdad. Cuando uno señala al anticristo, al apóstata, esto trae rechazo. Entonces nos resta vivir por fe, confiar, manteniéndonos, buscando fidelidad a Dios y a su palabra. Y por esta fidelidad el justo vivirá. Dios te bendiga mucho más, Torrecefa. Dios te bendiga, mi hermano Tim, Atalaya de Cristo, amén. Dios bendiga a Luis Daniel Santana. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Vamos a hablar de este tema, apostasía. Apostasía y anticristos. Que muchos anticristos que no predican un evangelio conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas son contrarias a la palabra de Cristo? ¿Cuántas cosas podemos ver que se hacen y no son conforme al corazón de Dios? ¿Cuántas cosas vemos en un sistema religioso que está apostatando, que se defienden, que no se sienten culpables, que sienten que son completamente perfectos en todo? Pero la palabra dice que el que se humillara, he aquí el espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es el altivo, no es el apóstata, no es el orgulloso, no es el que se jacta. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso el justo vivirá por su fidelidad. Aquellos que tienen la confianza puesta en Dios, estos son los que serán salvos, los que confían plenamente en Dios, hombres de fe. Ve, el justo vivirá por la fe. Pero antes de esto vendrá la apostasía, los tiempos que vivimos, tiempos de apostasía. Por eso segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 cita: nadie os engañe en ninguna manera. Está hablando de nuestra reunión con Cristo, de nuestro día que vayamos a verlo, que estemos junto a Él. Dice que antes de que Él venga, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a hablar algo aquí claro, porque nos gusta sacarle el pie de la palabra. Porque todo el mundo, no, que algún día va a venir el anticristo. Mi hermano, las iglesias están llenas de anticristo. Dice, antes que se manifieste el hombre de pecado, hombres que practican el mal. ¿Acaso un hombre que se para a hablar conforme supuestamente de parte de Dios y lo que está buscando el dinero de los que los escuchan, acaso no es un hombre de maldad? Eso no es un hombre de pecado, eso no es un anticristo. Y se manifestará el hombre de pecado. ¿Ve? El hijo de perdición, apostasía. Vivimos una apostasía tan grande que muchos reconocen que Dios es real, que Dios existe, pero no quieren servirle a Dios, no quieren conocer su palabra. Un tiempo apóstata, sumamente malo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. ¿Ve? Se han ido en pos de la lascivia, del libertinaje, del amor a sí mismo, de los placeres del mundo, y no quieren escuchar la palabra de Dios. Días de apostasía, de anticristo, apostasía por todos lados, anticristo hasta dentro de muchos lugares donde dicen que es casa de Dios. Ve, pero el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, el hombre de maldad, el hombre inicuo, el hombre maligno de corazón perverso. Primero se manifestará este hombre, el hijo de perdición, ve, que habla que este se opone, se levanta contra todo lo que sea servirle a Dios y se hace pasar por Dios. Apostasía. Eso es lo que vemos en tanto lugar, apostasía. No se parecen en nada a Cristo. No se habla conforme a las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque donde se habla más conforme al dinero y no conforme a la fe, apostasía, anticristos. Cristo dijo, si tú vas a traer tu ofrenda y tú hablaste mal de tu hermano o tu hermano tiene algo en contra de ti, no me traigas tu ofrenda porque tu corazón está sucio. Reconcíliate con tu hermano y luego ofrenda. Pero esto no se enseña porque lo que importa hoy en día es la ofrenda. No es la salud del que escucha. Por eso hoy en día no importa en muchos lugares que tú te santifiques cada día más, que tú quieras agradar a Dios, sino que lo que importa es la ofrenda. Por eso se defiende más el dinero que la fe. Por eso se defiende más la gracia y se habla de la gracia que de la obediencia. Apostasía, anticristos. Se levantan y se oponen en todo, en contra toda enseñanza de Cristo, ¿ve? Y se hacen pasar por Dios. Mira, si dijeran allí está el Cristo, no vaya y no está. O sea, se hacen pasar por Dios. Anticristo, apostasía, se rebelaron contra Dios. No hablan la palabra de Dios, no viven conforme a Cristo. Apostasía y anticristo. Por eso estos temas no se tocan.
¿Ve? Porque lo que queremos traer son mensajes que a la gente le guste. No, dice, si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, corremos peligro. Estamos rodeados de anticristo, estamos rodeados de apóstatas, estamos rodeados de gente que dice que ama a Cristo, pero son amadores de sí mismos. Aman más su propia vida, los deleites en el mundo, que la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es una palabra de obediencia, de negación al yo, a la vida del alma. Porque negándonos al sentir humano, al sentir del alma, a los placeres del mundo, negándonos a este sentir carnal, nos enriquecemos espiritualmente y vamos preparándonos interiormente para la vida eterna. Esta es la verdad de la Biblia, de la palabra de Cristo. Por eso en Juan capítulo 6, verso 66 dice, desde aquel entonces muchos se fueron y no lo seguían. Porque Cristo hablaba, el que no practica mi voluntad, el que no quiera vivir como yo, el que no se quiera negar al mundo, no puede ser mi discípulo. El que ame padre, madre, hijo más que a mí no puede ser mi discípulo. El que ama un ministerio más que a mí, el que ama esposa más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y hay muchos que predican la palabra de Dios, pero aman otras cosas más que a Dios. Estos son apóstatas, insolentes, malvados, orgullosos, que se jactan, pero no se humillan. El pueblo de Dios es un pueblo humillado, que reconoce que va a ser salvo por gracia, pero que ha sido llamado a practicar el bien, a dar testimonio. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, ¿ve? Pero vivir escondido, como es a veces encerrado de entre cuatro paredes, practicando rituales, y no sentimos amor por las almas, no hacemos vigilia para clamar por las vidas, entonces estamos apostatando, estamos alejándonos del propósito y del plan eterno de Dios. Y siempre hay un remanente pequeño que verdaderamente busca guardarse, que verdaderamente busca vivir en fidelidad a Dios. Estos son los justos que vivirán por fe. Pero cada vez el remanente se vuelve más pequeño. No os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Los hombres engañadores, amadores de sí mismos, vanagloriosos, aborrecedores de lo bueno, amadores más de los placeres que de Dios. Estos son los tiempos que vivimos. Muchos hijos de perdición dicen que son hijos de Dios, pero son hijos de perdición, son anticristo. Estos son los que niegan, bendito sea el nombre de Cristo, que el Espíritu de Dios no se puede apartar de un hombre. Mire, cuando vemos Primera de Samuel, capítulo 10, verso 10, habla que el Espíritu de Dios vino sobre Samuel, ¿verdad?, con poder, y profetizó entre ellos. O sea, el Espíritu de Dios vino sobre Samuel y entró entre los profetas y profetizó. Mas sin embargo, luego en Samuel 16:14 dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Por eso es que la palabra dice que Dios escribe en el libro de la vida y si quiere borra, ¿ve? Por eso muchos se van a alejar de él avergonzados, ¿ve? Porque no trazaban la palabra correcta, porque no vivían correctamente, porque no entendieron las palabras de Cristo cuando dijo: todo aquel que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Cuando está hablando que pierda su vida, o sea, el anhelo del alma, ¿qué tú quieres? ¿Qué yo quiero? Entonces, ¿qué yo quiero más? ¿La vida eterna o hacer mi voluntad? ¿Qué yo quiero más? ¿Complacerme a mí mismo o complacer a mi Padre que está en los cielos? Porque si yo me complazco a mí mismo, estoy procurando ganar mi alma y perderé la vida eterna. Por eso retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y esto ya no se habla porque estamos rodeados de apostasía. ¿Por qué no sufrimos? Porque muchas veces no queremos defender las escrituras tal como están escritas. Porque tenemos miedo. Porque defendemos lo que nos han enseñado por años y no entendemos que hace tiempo estamos rodeados de un tiempo apóstata, de apostasía, de falsos obreros, falsos ministros, falsos hermanos. Gente que dice que ama a Dios pero no ama a Dios. Apostasía, tiempos postreros, tiempos peligrosos. Gente que se está lucrando del evangelio. Por eso cada vez crecen más de las emisoras, crecen más ministerios que lo que están es jalando dinero, lucrándose, y el pobre sigue muriéndose de hambre alrededor nuestro, y los hombres necesitados, las almas sedientas, como decía Cristo que le dolía ver las almas como ovejas sin pastor. Gente necesitada en la calle, pero nosotros estamos acostumbrándonos a un sistema religioso que lo importante es vestirme bien, que lo importante es no faltar al culto, a un servicio, que lo importante es que me den una parte especial, que
lo importante es que me pongan a predicar el domingo o que me pongan a predicar en la congregación para sentirme orgulloso, para sentirme que me puedo jactar de algo, para sentirme algo en frente de los hombres. Pero los salvos son gente que hace la voluntad de Dios. Sufren en este mundo porque los tienen por locos, por herejes, por malvados. Les dicen como a Cristo: tú demonio tienes, tú hablas una palabra diferente, tú no eres como los otros, ¿ves? Que hablan bonito, no, tú hablas como que muy duro, ¿ves? No me gusta como tú hablas, porque es la palabra de exhortación para corrección. Pero esta palabra consuela cuando nosotros decidimos vivir conforme a la Biblia. Cuando nosotros estamos padeciendo por causa de Cristo. Por eso dice que salir fuera del campamento y sufrir del vituperio. Es bien bonito que yo a lo mejor predique aquí, pero ¿de qué me vale que yo predique por este medio si cuando yo salgo de la cámara vivo como un impío? Si nadie me conoce como un hombre de Dios. Si yo no doy testimonio en mi casa, en mi hogar. Si yo no doy testimonio donde yo vivo. Entonces, ¿de qué me vale que yo diga que soy un hijo de Dios si doy testimonio que no agrado a Dios? Eso es apostasía. Y así vemos muchos que llegan al culto, tienen una parte especial, alzan la mano, alabamos a Dios, nos gozamos, pero en la casa son diablos. Y esto es apostasía, se acostumbraron a esa vida. Y los peores son los líderes que no reprenden esto, ¿ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a ser líderes. Entonces el líder muchas veces lo que quiere es que pongan la mirada en ellos, que no me vean falta. No, porque aquí yo soy el que mando. Apostasía. Cristo, siendo el más grande, se hizo como siervo, por amor a los demás. Le lavaba los pies, compartía comida con ellos, compartía, hablaba, le enseñaba las escrituras. Los misterios que no conocían se los enseñaba a Cristo. Pero hoy en día hay gente que dice que ama a Dios, ministro, y no conocen ni los misterios de la palabra. Tienen miedo a hablar la verdad, por eso no predican en contra, no predican que no podemos temer a los que matan el cuerpo, no predican el cargar la cruz día a día, no predican el negarnos a nosotros mismos de una manera continua. ¿Por qué no predican el negarse a sí mismos de una manera continua? Porque ellos mismos no se niegan a sí mismos, ya se acostumbraron a vivir un evangelio apóstata, un evangelio diferente, un evangelio que no se parecen a Cristo. Estos son anticristos. Se oponen y se levantan contra la palabra de Dios y se hacen pasar por Dios. No, yo soy un ministro de Dios. Cuando yo predico, jalo gente. ¿Ves? Ese es el corazón de muchos que se jactan. Por eso Habacuc dice: aquí aquel cuya alma no es recta, cuyo corazón no es puro, se enorgullece, se jacta. No le digas que él está mal, porque él dice: no, yo no estoy mal, yo soy un ministro de Dios. El orgullo. Pero no, todos nosotros estamos expuestos a fallar, a pecar, a ofender. Santiago capítulo 3, piénsalo, ministro. Muchas veces ofendemos en palabra. Si usted no ofende en palabra, entonces es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Pero hoy en día vemos muchos que se creen de que no fallan, que no pecan, que ya están completamente hechos perfectos. No, por medio de las aflicciones, de las tribulaciones, es que nosotros somos perfeccionados para la vida eterna. En este tiempo presente, malo, apóstata, llenos de anticristo, si usted no se deja engañar, si yo no me dejo engañar, entonces estamos siendo preparados en nuestro hombre interior, conforme al Espíritu Santo, haciéndonos a la imagen de Cristo, para cuando llegue el día que daremos cuenta delante de Dios. Pero la apostasía no quiere que usted se arregle. La apostasía no quiere que usted se prepare. Por eso el evangelio mayormente de hoy en día, este es tu tiempo. Y palabras bonitas. Y no te preocupes que tú vas a tener un gran ministerio. ¿Tú sabes cuál era el ministerio que ofrecía Jesús? Jesús decía: toma tu cruz porque vas a morir. ¿Sabes? Los aborrecerán por mi causa. Esa era la palabra de Cristo. Por mi causa os aborrecerán y os matarán y os entregarán a los concilios y los aborrecerán y dirán toda clase de mal contra ustedes por causa mía. Ese es el evangelio de Cristo. Pero este evangelio que estamos hablando es el que tienen como si fuera malo. Porque ya se acostumbraron a un evangelio apóstata, a una palabra conforme a anticristo. Se acostumbraron a esa palabra y cuando se le habla la verdad no le gusta. Por eso llegó el tiempo que no quieren sufrir la sana enseñanza, el morir al yo para que se glorifique Cristo. ¿Ve? Y vendrá la apostasía. ¿Y cómo podemos ver que esto se cumple? Además que lo dice Cristo, ¿ve? Cuando habla en Mateo 24:42, que velemos porque no sabemos a qué hora vendrá el ladrón, ¿ve? Para que no mine, para que no hurte, ¿ve? Para que no nos roben la corona. Cristo lo habló. Pero también lo dice el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos,
Ya es el último tiempo. Si era el último tiempo para cuando el apóstol Juan escribió las cartas, ¿cuán corrompido está el mundo hoy en día? Dice, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan decía, ya han surgido muchos anticristos, muchos anticristos. ¿Sabe cuánta gente lo que está escuchando es anticristos por ahí? Y cada vez que mencionan fulano va a predicar, oye, es un anticristo, y allá van corriendo. Vamos a escuchar la palabra de ese varón porque esa es la palabra que me gusta. Pero ha habido un crecimiento en su vida espiritual. Entonces está escuchando un espíritu diferente. El apóstol Pablo decía, si viene otro y le ministra y le sirve un espíritu diferente, a este hoy. Pero como él le decía al hablar, el apóstol Pablo se lo decía en 2 de Corintios. Pero como yo le estoy hablando la verdad, no les gusta. Pero si viene otro y les ministra y les sirve un espíritu diferente, a este aceptan. Y así vemos hoy en día tanta gente corriendo detrás de anticristo. Por eso no hay un cambio en su vida, no hay una preparación. Por eso no aman la voluntad del Padre, por eso no aman la presencia de Dios. Porque andan corriendo detrás de apóstatas y detrás de anticristo. Y si el apóstol Juan nos enseña esa palabra, que es el último tiempo, Dios te bendiga mucho más, Carlos, que es el último tiempo. ¿Ve? Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y es el último tiempo. Es el último tiempo, tanto así que cuando tú le dices, ese hombre está predicando un evangelio diferente, eso es un anticristo, te dicen, no toquéis el ungido. Mire lo ciego que está el pueblo. La apostasía ha cautivado el pueblo. Por eso ya no se llama vivir conforme a Cristo, sino que se llama vivir conforme a la religiosidad en el Antiguo Testamento. Que les gustaba que los llamaran maestros, que les gustaran los primeros asientos en la sinagoga, que los llamen rabí, ¿ve? Les gustaba el reconocimiento. ¿Y qué es lo que se ve hoy en día? El reconocimiento. No se predica el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es un llamado a la muerte. La profecía de Cristo era, sigue en pos de mí que te van a matar. Eso era el evangelio de Cristo. Ese era el ministerio que Jesucristo ofrecía. Vengan en pos de mí a morir. No era, vengan en pos de mí que los haré grandes ministros famosos y serán aclamados en el mundo entero. No, eso no es un evangelio diferente. Eso es un evangelio apóstata. ¿Ve? Y vemos que Jesucristo habló bien claro qué sucedería en los postreros tiempos de apostasía. Como según le pasó a Saúl, que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Saúl entró entre los profetas y profetizó, pero luego, después que dio testimonio, que entró entre los profetas y profetizó, vino de parte de Dios un espíritu malo que lo atormentaba porque por desobediente. Entonces Mateo 12:44, entonces dice, volveré a mi casa cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Quién es el que puede sacar un demonio? Porque Jesucristo dijo, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Un reino dividido no prevalece. Entonces el único que puede sacar un demonio es el Espíritu de Dios, es la mano poderosa de Dios, la diestra de Dios, la voluntad del Padre por medio de Cristo. Es el único que puede sacar un demonio. Mateo 12:44 entonces dice, ¿quién? El espíritu inmundo que ha salido del hombre, que anda por lugares secos, buscando donde reposar y no haya. Dice, volveré a mi casa de donde salí, donde un día viví cómodo, que tenía aquel hombre practicando el mal. Voy a ver cómo ese hombre anda, si anda ocupado en las cosas de Dios, en sincera obediencia a Cristo, o está descuidado. Y dice que cuando el espíritu vuelve a la casa de donde salió, cuando llega, la haya desocupada, barrida, adornada, mira, puesta en orden. ¿Qué hombre puede ser adornado por dentro si no es por medio del Espíritu Santo? En el principio la tierra desordenada y vacía y el Espíritu de Dios vino a poner orden. Así hace el Espíritu de Dios con nosotros en nuestra vida. Viene a poner orden para que nos ocupemos practicando la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero hoy en día no se vive esto porque reina la apostasía, los anticristos. El demonio viene allá a la casa adornada, puesta en orden. Y dice, buscaré 7 peores y vendré a él. Pero ¿qué dice el verso 45? Así también acontecerá a esta mala generación. Una generación maligna y perversa. ¿Qué generación es esa? La generación que vivimos. Que somos tan malos este tiempo que hay gente que va y alaba a Dios y sale de la casa de Dios a practicar el mal.
Lo mismo que hacían los religiosos en aquel tiempo de apostasía, porque cuando Cristo vino en un tiempo apóstata, un tiempo que muy pocos se guardaban. Por eso era que había silencio. Y hoy en día dice que muchos dicen, no, Cristo está hablando allí, no habla allí. Cristo está hablando allá, no habla allá. Cristo habla por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de los que buscan obediencia a Él. Por esto Cristo habla y le habla a cada uno, no hace acepción de personas. Pero vivimos dependiendo del hombre. Olvidamos que Él dijo, el Espíritu Santo guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿por qué tanta duda? Porque las personas no quieren intimidar con Dios. Es que pasan demasiado de tiempo intimidando con el mundo. Apostasía. Y aman más el mundo y los deleites de la carne y pasar tiempo con el mundo. No pasan tiempo meditando en Dios, pero aún así dicen que son creyentes. Apostasía, anticristo. No se predica que hay que cargar la cruz día a día, anticristo. No se predica que hay que estar dispuesto a morir, anticristo. No se predica que se vive por fe, no por dinero, anticristo. Llenos de anticristos por todos lados. Gente que busca fama, gente que busca gloria. Como Jesucristo habló y dijo, vosotros buscáis gloria los unos de los otros. Por eso es que hablan bien más que de muchos predicadores. Aquel predicador me gusta, aquel habla bonito, aquel ve, porque es vanaglorioso, buscan gloria los unos de los otros. Pero ¿por qué no hablamos de Cristo? Que si alguno tiene algo contra su hermano antes de ofrendar, deje su ofrenda. Si su hermano tiene algo contra de ti, deje tu ofrenda, déjala. ¿Por qué no hablamos de Cristo? Que el que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. ¿Por qué no volvemos al mensaje de Cristo? Que hay que limpiar primero lo de adentro, el corazón, para que dejemos la envidia, para que dejemos el odio, el orgullo, la vanagloria. Ese era el mensaje de Cristo. Por eso, ¿por qué vemos tantos ministros orgullosos? ¿Por qué hay tanto apóstata? Porque no se predica que hay que vivir puramente. Porque no se predica que hay que tener un corazón puro, que hay que sufrir. El evangelio es sufrido. El evangelio duele porque mientras más nos rechazan, mientras más nos odian, más procuramos amar, más nos acercamos a Cristo. Por eso es sufrido. La sana enseñanza. ¿Ve? Ese es el verdadero evangelio de Cristo, sufrido, doloroso. Hablamos la verdad, nos rechazan, no quieren amar las almas. El evangelio de Cristo. Si a mí me aborrecieron, a vosotros os aborrecerán. Entonces a Cristo lo llevaron a la cruz, lo rechazaron, pero hoy en día vemos tantos exaltados. Es que Cristo no fue exaltado en la tierra. Cristo fue abandonado. Cristo fue rechazado aún por los discípulos, rechazado. Había un Tomás que no creía en Él, aún después de resucitado. Por eso no se predica resurrección, porque no se quiere amar la vida eterna, no se quiere poner la mirada en la eternidad. Vivimos pensando en ministerio, vivimos pensando en agradar un templo, cuando Cristo dijo que eso, el orín y la polilla corrompen y los ladrones minan y hurtan. Dijo, no, olvídense de los tesoros en la tierra, vamos a hacernos tesoros en el cielo. En pocas palabras, vamos a ayudar al pobre, vamos a cubrir al necesitado, ¿ves? Vamos a ayudar al que está fuera afligido, vamos a ayudar a las almas que se están perdiendo. Eso es hacer riqueza en el cielo. ¿Por qué no se predica esto? Apostasía, anticristos, llenos de anticristos por todos lados. Vamos a vestirnos bonitos y vamos a dar tremendo mensaje. Vamos a cautivar a la gente. Anticristo. Cristo no vino a enseñar eso. Cristo vino a servir. Cristo no vino a que la gente fuera cautivada por Él, sino para que la gente viviera en perfecta obediencia al Padre que está en los cielos. Eso fue lo que Jesucristo vino a enseñar. Vamos a vivir en obediencia a Dios. Vamos a vivir en obediencia al Padre. Bendito sea el nombre de Cristo. Apostasía y anticristos. Dios te bendiga, Carlos. Está tratando de entrar. Inténtalo. Bendito sea el nombre del Señor. Como que lo rechazó ahí sin querer. Bendito sea el nombre de Cristo. Y ese es el tema. Apostasía y anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gente insolente, gente malvada. Gente arrogante diciendo que es hija de Dios, gente arrogante, gente orgullosa diciendo que le sirven a Dios. Esos son anticristos. Amadores de sí mismos que dicen que Dios los usa. Estos son anticristos. Dios no vino a buscar gloria de hombre. Dios no vino a que fuera exaltado en la tierra. Él vino a exaltar la palabra de Dios. Él vino a buscar obediencia al Padre. Él vino a sufrir por amor a las almas que se pierden. Si no estamos predicando conforme a esta palabra, estamos hablando de un evangelio apóstata. Que mucha apostasía.
Jesucristo vivió caminando, buscando las almas. Jesucristo no vivió buscando gloria de templo en templo. Pero ¿qué pasa? Uno habla esto y uno sufre rechazo porque estamos hablando conforme a buscando obediencia a Cristo. Y como buscamos obediencia a Cristo, recibimos rechazo porque se acostumbraron a la apostasía, se acostumbraron a los anticristos, se acostumbraron a buscar gloria de hombres, reconocimiento de hombres. Pero sin embargo, ¿quiénes eran? ¿Dónde era conocido Pablo? ¿Dónde era conocido Cristo? Bueno, miremos cuando los hijos de Seba fueron a sacar un demonio en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Ellos fueron a sacar un demonio en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Y salieron desnudos de aquel lugar porque los demonios le dijeron: a Pablo lo conocemos y a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y los demonios los azotaron y salieron desnudos. O sea que a Pablo y a Jesús lo conocían en el infierno. En el infierno era que los conocían. No por ahí en ciudad el predicador famoso, no. Ellos eran famosos en el infierno porque en el infierno los odiaban. Porque vivían haciendo la voluntad de Dios, porque se levantaron a hacerle la guerra al reino de las tinieblas, porque no vivían conforme a la religiosidad muerta, a los rituales, a la vanagloria de este mundo. Ellos no vivieron de esa manera. Ellos amaron a Dios, ellos procuraban que se obedeciera a Dios. Entonces no vivieron conforme a ese tiempo apóstata. Entonces vivimos defendiendo templos. Mire, ¿qué dijo el Señor de Juan el Bautista? ¿Cuándo Juan el Bautista fue a Jerusalén? ¿Cuándo? Si a donde fue a ser decapitado, pero agradó a Dios. Fue instruido por Dios. Entonces amamos más los templos, amamos más la psicología de hombre, la ciencia barata del hombre que defiende lo indefendible por defender lo que le han enseñado, pero no conocen la palabra de Dios. Esto es triste, ver un gran remanente del pueblo defendiendo la apostasía, defendiendo los anticristos, aman los anticristos. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a comer como Jesucristo se sentaba con los discípulos? ¿Cuándo fue la última vez? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos en familia? Dios te bendiga, Carlos. Trata de entrar. Dios es bueno para que comparta conmigo si es posible. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a comer como hermanos, como una familia? Ese es el evangelio de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, que pensamos, vamos a caminar en el barrio, a buscar las vidas? Vamos a orar para que el Señor se glorifique en nosotros. Y como caminaron los discípulos, así vamos a caminar nosotros. Fíjese que se hace, pero no se practica de continuo. Se hace muy poco, pero Jesucristo no era que lo hacía muy poco. Jesucristo vivía así, caminando, buscando las almas, el necesitado. ¿Ve? A un Judas, cuando aquella mujer le rompió el frasco de alabastro en los pies de Jesús, dijo: eso era bueno venderlo para los pobres, porque Judas sabía que lo que Jesús recogía era para ayudar al pobre, porque Jesús era obediente a Dios, y Dios siempre le pidió, era obediente al Padre, y el Padre siempre ha pedido que nos ocupemos de los pobres. Por eso Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis. Y vivimos en un evangelio, en un tiempo tan y tan apóstata. Hay tantos y tantos anticristos que viven oprimiendo a los pobres. A los pobres que lo que hay es que darle, que hay que ayudarle, lo que hace es que se les exige apostasía. Son los tiempos que vivimos. Jesucristo vivía buscando al necesitado, veía una persona dolida por el pecado, la perdonaba y le ofrecía sanidad, salvación. Vente, sana, eres libre, pero no peques más. Pero restauraba, ayudaba. La voluntad de Cristo. Aquella mujer en el pozo de agua no le dijo: tienes que buscar dónde congregarte. Fue libre al instante. Si tú bebieres del agua que yo te daré, esa agua será una fuente que brotará para vida eterna. O sea, solamente cree y vive conforme a la palabra que yo te estoy hablando. Ese era el evangelio de Cristo. No era un evangelio de añadidura. Volvimos para los tiempos apóstatas, que lo que él señalaba es lo mismo que se defiende. Vosotros invalidáis la verdad añadiendo mandamientos de hombre, y defienden los mandamientos de hombre, pero no defienden las sanas palabras de Cristo. ¿Por qué? Apostasía. Reina la apostasía. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el tiempo del fin.
tiempo de apostasía. Sí, Carlos, le di a compartirle y le di a aceptarte, pero no quiso, de momento no quiso. Si quieres, sigue intentándolo a ver. Y entramos conforme a este tema, porque yo sé que abundaría, ¿verdad? Y me ayudaría en esta hora conforme a este tema. Apostasía y anticristo. Lo más triste de la apostasía y de los anticristos es que muchas personas no se han dado cuenta que están ciegos. ¿Se acuerdan? Los religiosos en aquel tiempo le decían a Jesús, maestro, nosotros no somos ciegos. Nosotros no le decían maestro, nosotros no somos ciegos. Nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros no tenemos pecado. Nosotros vemos, no somos ciegos. El Señor le decía, mire, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que no son ciegos, ustedes dicen que ustedes ven, por eso es que están en pecado, por eso es que su pecado permanece. Así como hoy en día tú le dices a muchos, mira, estás predicando un evangelio diferente, y te dicen, no, eso no es así, son ciegos, y su pecado permanece. Es lo mismo, se repite. ¿Por qué? Porque hubo un momento que el enemigo vino y dejaron minar su casa. Y aceptaron falsas enseñanzas. Ahora, tú le preguntas a muchos de estos ministros, ¿hace cuánto dejaron de sentir ríos de agua viva? ¿Hace cuánto dejaron de llorar en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto dejaron de clamar por las almas? ¿Hace cuánto dejaron de separarse para rogar al Señor por las almas que se pierden? ¿Hace cuánto? Hace tiempo. Ya a ellos no les importa rogar por las almas, lo que les importa es su ministerio. Apostasía, anticristos. Alabado sea el nombre del Señor. Y vivimos en este tiempo donde se habla de, en los postreros días, tiempos peligrosos, amadores de sí mismos. Eso es lo que vemos, gente que ama su manera de servirle a Dios. Ellos no aman a Dios, aman su manera de servirle a Dios. Aman la vida que se están dando en nombre de Dios. Apostasía, anticristo. Eso es lo que vemos en muchos, ¿ves? No tienen su confianza en Dios, tienen su confianza en sí mismos, apostasía. Y el Señor viene. Y aunque en esa esperanza que esperamos, y en esa esperanza que nos gloriamos de que somos salvos en esperanza, aunque tardare un poco, esperémosla, porque como la visión de Habacuc, aunque tardare, se apresura hacia el fin, y no mentirá porque el Señor no es mentiroso. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pero he aquí aquel cuya alma no es recta, el que no quiere vivir rectamente, el que no quiere predicar las palabras de Cristo, el que no está dispuesto a vivir como Cristo vivió. Todos esos se enorgullecen, se jactan, defienden las mentiras, ¿ves? Aman los apóstatas, han creído a los anticristos. Por eso el Señor dijo, mira, si dicen allí está el Cristo, no vayáis. Pero la gente va corriendo detrás de los hombres, porque siguen idolatrando hombres. Por eso muchos de los que defienden hombres. Por eso tú buscas toda esa gente que levantaron un día un movimiento, algún concilio. Casi siempre los que levantaron un concilio, casi siempre son idolatriados. Y defienden con uña y dientes los que levantaron el concilio. Lo defienden más que a Cristo. No defienden las palabras de Cristo, pero no le menciones su líder del concilio. Por eso es que muchos no le menciones a Calvino, no le menciones a Lutero, no le menciones a su predicador favorito, porque entonces se levantan contra ti. Pero si hablas de Cristo, eso a ellos no les molesta. Puedes hablar de Cristo, pero no le hables de su ídolo de carne, porque se molestan contra ti. Apostasía y anticristo. Por eso los que verdaderamente han sido llamados para salvación, las ovejas de Cristo, los que han sido marcados con el Espíritu Santo, los que no se quieren perder, están sufriendo en estos días, están viviendo rechazo, están viviendo aflicciones fuertes, porque el alma, que es lo más importante, está en guerra. Entonces Satanás quiere confundirlo y vemos tanta apostasía, tanto que nos rodea, maldad, anticristo, y esta gente cogiendo fama, y el pueblo detrás de esta gente que predican un evangelio diferente, y esto es apostasía. Entonces esto aflige también al hombre de Dios, se duele, andan como ovejas sin pastor y siguiendo hombres falsos, anticristo. Aman la apostasía. Llegaron los tiempos, bendito sea el nombre de Cristo, donde no quieren sufrir la sana enseñanza, donde no quieren amar la verdad. Como en el Antiguo Testamento, este pueblo no aman mi palabra, la rechazan. Este pueblo, mi palabra le es cosa vergonzosa, no la aman. Fíjese que esto vuelve y se cumple. Como dice Eclesiastés, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya. Repetitivo.
Es un pueblo que esperaba un Salvador, un pueblo que tenía una promesa de que venía un Mesías, un Salvador. Decían esperarlo, hablaban acerca de él, porque las escrituras daban testimonio del Salvador. Y ellos tenían ese tipo de escritura conforme al Viejo Testamento. Y hablaban en Isaías, en las cartas, en los profetas, de que venía un Mesías. Pero ese Mesías vino y no lo conocieron. Igual que en este tiempo que mucha gente dice Cristo viene y no lo conocen. San Juan capítulo 17 verso 3, y empero, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Si conocieran el único Dios verdadero, no estuvieran diciéndole amén a tantos anticristos, a tantos falsos profetas. Pero como no conocen al Dios verdadero, dicen amén a todo lo que le dicen. Por eso no se están enriqueciendo espiritualmente. Por eso no sufren persecución, porque no hablan conforme a la verdad, ¿ve? Pero si conocieran al Hijo de Dios, se parecieran al Hijo de Dios. Ese es el problema de hoy en día. Igual que en aquel tiempo, ellos decían que eran de Abraham, ellos decían que eran de Moisés, pero no se parecían a Moisés, no se parecían a Abraham. Abraham obedecía a Dios. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo Isaac por agradar a Dios. Pero hoy en día no sacrificamos lo más que nos gusta, porque amamos la apostasía. Entonces cuando se levanta un hombre y nos habla conforme a la verdad, lo rechazamos, porque no queremos sufrir la sana doctrina. Esto es lo que se vive en la mayoría. Apostasía, reina la apostasía. Jesucristo caminó haciendo el bien, siendo luz en medio de las tinieblas. Vivimos guardados. Salimos muchas veces al trabajo, al lugar donde nos reunimos. Salimos y no alumbramos a nadie. Muchas veces muchos que dicen profesar la fe, aún en el trabajo no dicen ni un Dios te bendiga. No se gozan, no son luz en medio de las tinieblas. Solamente creen resplandecer cuando se reúnen con los hermanos y allí dicen gloria a Dios, aleluya. Y entonces como ellos son aprobados por los de adentro, no están buscando ser aprobados por Dios. Por eso dice que en aquel día muchos se alejarán de él avergonzados. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esta es la prueba. La prueba de fuego comienza en la congregación, en su iglesia. Si usted dice, eso no es conforme a la Biblia, se busca un problema. Lo mismo que vivió Jesús. Ustedes no viven conforme al Padre, se buscaba problemas. Ustedes erráis en las escrituras, les decía Jesús, se buscaba problemas, rechazo, querían apedrearlo. Mas sin embargo Jesús mismo era la palabra viva. La voluntad de Dios hecha carne, eso fue Jesús y fue rechazado. No fue amado. Decimos, no, Dios es amor. Pero cuando ese Dios de amor vino en carne, lo crucificaron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que a nosotros no nos rechazan? Que estamos viviendo conforme a la apostasía, que aprobamos los anticristos. Hacen falta verdaderamente gente valiente, que hable conforme a la verdad, que le sirva a Dios, que no sean religiosos, ¿ve? Que no se acostumbren al sistema religioso. Vivir para Dios es vivir en el Espíritu, deleitarse en la presencia de Dios. Llegó la hora y ahora es la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu y tales adoradores busca que le adoren en el espíritu. Por eso repartió de su espíritu, espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, si tenemos dominio propio, ¿por qué no nos dominamos y aprendemos a vivir conforme al espíritu y dejamos de vivir conforme a la carne? ¿Ve? ¿Qué? Porque uno habla esto y verdaderamente es triste. Porque muchos no lo aceptan, porque se acostumbraron a la apostasía. Le dicen, no, tú vas a ser salvo, aunque ellos viven más para la carne que para el espíritu. En Isaías cita, bienaventurado el que sus pensamientos, tú guardarás en completa paz aquel, ¿ve? Ese va a ser bienaventurado, aquel cuyos pensamientos en ti persevera. Todos aquellos que se mantienen meditando en tu palabra, esta gente tienen paz y no se alejarán de ti avergonzados, ni tampoco serán engañados, porque ellos meditan en tu palabra de día y de noche. Ellos no andan creyendo cualquier cosa que se enseña, no. Ellos se van a la segura, ellos meditan en tu palabra, ellos quieren conocer tu palabra, ellos quieren conocer tu Santo Espíritu, ser guiado por tu Espíritu. Estos son bienaventurados. Estos no van a ser arrastrados por la hipocresía y por la apostasía, por los anticristos que se mueven hoy en día. Famoso. Jesucristo no vino a buscar fama. Entonces, toda esa gente que habla
aparentemente de parte de Cristo, y lo que buscan es fama. Estos son anticristos. Entonces cuando digan, mira, allí está hablando de parte de Jesús, no vayáis. El Jesús que hay que practicar, que hay que vivir, que hay que imitar, es el Jesús bíblico. No es el Jesús que enseñan muchos apóstatas. No es el Jesús que enseñan muchos anticristos. Un Jesús que no se duele por los enfermos. Un Jesús que no se duele por las personas que están cautivas en el mundo. Un Jesús que no comparte su pan. Estos son anticristos y te hacen creer en eso. En un Jesús que no ama al prójimo. En un Jesús que no desea obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo el que predica ese Jesús es un Jesús diferente. Todo aquel que predica que podemos ser salvos amándonos más a nosotros mismos, está predicando un Jesús diferente. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque sabía que el que imita a Jesús va a ser llamado a la muerte, va a ser perseguido. Si usted imita a Jesús, usted va a hablar conforme a la palabra de Dios, usted va a ser perseguido. Usted no va a ser aceptado por un sistema corrupto, apóstata, religioso, guardado. ¿Sabe qué significa iglesia en griego? La que sale fuera. Eclesia, la que sale fuera, no la que vive adentro. Por eso Pablo decía salir fuera del campamento y llevar el vituperio. ¿Quieren parecerse a Cristo? Caminen y lleven el rechazo que él vivió. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. O sea, por hablar el evangelio yo sufro rechazo. O sea, llevo marcas, me han azotado. Porque yo hablo de que la salvación es por gracia, pero sirviéndole a Dios por fe, sirviéndole a Dios, sirviéndole al Dios verdadero, al Dios que es espíritu. Para ganar, para vivir conforme a esa gracia, no adoramos ídolos. El Dios no está en imágenes, no está en hombre, es espíritu. Y es el tiempo de adorarle en espíritu y en verdad. Y nuestra vida da testimonio cuando somos cristianos. No es nuestras palabras, nuestra vida. Cuando cierre aquí el video, si yo me olvido de quién soy, es como dice la Escritura. Como el hombre que mirándose en un espejo luego se va y olvida cómo fue hecho. Así es todo aquel que se le habla la palabra, luego sale y se olvida de vivir la palabra. Todo el que no viva la palabra no va a ser salvo. Todo el que cree que va a ser salvo sin vivir la palabra es un anticristo, porque no vive conforme a la palabra de Cristo. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos son los verdaderos. La voluntad de mi Padre. ¿Nos están enseñando a hacer la voluntad del Padre? No nos están enseñando la voluntad del Padre, nos están enseñando apostasía. Un evangelio diferente. Se apartaron de la verdad. Nos están enseñando un evangelio apóstata, un evangelio apartado de la verdad. Anticristos. Estamos aprendiendo de personas que no quieren sufrir por causa de Cristo. Estamos aprendiendo de anticristo. Pero cuando vivimos de esa manera, cuando sufrimos rechazo, cuando sufrimos escarnio, burla, entonces estamos agradando al Señor. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, fuera de la apostasía, son personas que el mundo las aborrece. Ellas aborrecen al mundo y el mundo las aborrece a ellas. Ellas aman las almas del mundo, quieren que sean salvas, que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Quieren que conozcan el Espíritu Santo, que las vidas conozcan el Espíritu Santo. Pero el mundo no quiere. A lo suyo vino y los suyos lo recibieron. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Pero los que son de Dios hablan la palabra de Dios. Viven conforme a la palabra de Dios. Siguen sufriendo rechazo y amando más. El apóstol Pablo decía, yo me doy a ustedes. Yo doy lo mío y yo mismo me doy a ustedes, por amor a ustedes, aunque amándolos más, sea amado menos. Y ese es el evangelio verdadero. Mientras más amamos, mientras más procuramos decir la verdad, que para ser salvo hay que procurar agradar a Dios, que tenemos que tener cuidado con lo que nos enseñan, que hay muchos espíritus de error, hay muchos falsos ministros, aunque la Biblia lo dice. Solamente lo estamos repitiendo porque hay muchas personas que no meditan en la Biblia, no leen Biblia y creen todo lo que le dicen y están oyendo espíritus engañadores, doctrinas de demonios, anticristos, apostasía. Y esa palabra muchas veces endulce el oído, pero no hay salvación en ella. Así que ese era el tema que traíamos, apostasía y anticristos. Hay muchos anticristos, muchos apóstatas. Hay muchos lugares donde se reúnen, pero ya no se están reuniendo procurando la perfecta obediencia a Cristo. Hay muchos lugares que ni tan siquiera se reúnen en nombre de Cristo. Se reúnen en nombre de otra persona y dicen que son salvos. Pero si no nos reunimos en nombre de Cristo, procurando hacer la voluntad de Cristo,
procurando agradar al Padre y al Hijo, manteniéndonos en el Espíritu Santo. En esos lugares donde no está esta enseñanza, lo que hay es apostasía. Por más que se cante bonito, por más que se brinque y se salte, por más que ofrende todo tu dinero, si no procura sincera obediencia a Cristo, de nada vale que nos digamos ser cristianos. Y estos son los tiempos que vivimos, tiempos de apostasía, tiempos donde reinan los anticristos, como dijo el apóstol Juan. Y conforme a esta palabra, para que meditemos, ¿verdad? Los días seguirán siendo peores. No crea que yo le diría de corazón, coja en serio la Biblia. Coja en serio la oración, abriendo su corazón sinceramente a Dios y clamando por su alma. Porque son días malos, tiempos peligrosos. Si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque reina la apostasía, no reina la fe. Dice que en los postreros días aumentaría la ciencia, dice la Escritura. No dice que aumentaría la obediencia. Si aumentara la obediencia, más personas serían salvas. Pero dice que lo que aumentará sea la ciencia, el conocimiento. Entonces hay muchas personas que saben mucho de Dios, pero no temen a Dios. No toman en serio el pecado, ¿ve? No toman en serio el no amar el mundo. No toman en serio el no hacer su propia voluntad, sino el negarse a ellos mismos para hacer la voluntad de Dios, ¿ve? No toman en serio todo esto porque no conocen lo serio que es el camino a la salvación, que a Cristo le costó sangre. Y dice que si Él siendo hijo padeció, y por lo cual padeció aprendió obediencia, y aunque era hijo clamó y fue escuchado a causa de su temor reverente, o sea, de su respeto, de su obediencia a Dios. Él fue escuchado cuando clamó, pero aunque era hijo y fue escuchado, por lo que padeció aprendió obediencia. La obediencia viene por medio del padecimiento. Por eso es que muchos no permanecen en la verdad, porque no quieren padecer por amor a Cristo. Aceptan al Cristo que padeció por amor a ellos, pero no quieren padecer por amor al Cristo que padeció por ellos. Entonces esto no es recíproco. El amor verdadero es recíproco, sufrido, ¿ve? No se jacta. Todo lo puede, lo sufre. Entonces, por medio del amor a Cristo sufrimos, padecemos y en Él esperamos, amamos, aunque nos rechacen. A eso que se refiere, todo lo puedo en Él. Me rechazan, me odian, me dicen hereje, me dicen blasfemo, me dicen maldito, me dicen que no tengo el Espíritu Santo y aún así sigo creyendo en mi Señor, amando hacer su voluntad y esperándolo con todo mi corazón. Sí, Señor, ven. De lo contrario, no vivimos en este sentir, vivimos en apostasía. Así que nos despedimos. Dios bendiga a Enrique Romero, Torres Cefa, Carlos Almonte, Luz Amanda de León Acosta. Dios bendiga a ti, mi hermanito Alex Ibarra. Tantas vidas que el Señor nos ha ido uniendo por este medio. Y nos gozamos de que hay un remanente que ame la verdad, amén. Que viva conforme a la verdad y que entienda que está en medio de un círculo apóstata y en medio de muchos herejes, de muchos anticristos, ¿ve? Que no hablan conforme a la verdad, que viven conforme a sus propias pasiones, concupiscencia, y aún así dicen que son creyentes. En medio de estos falsos hermanos, nosotros procuramos guardarnos, como aquellos pocos en las iglesias de Sardis, ¿ve? Que procuraban guardar sus vestiduras. ¿Qué son las vestiduras? Las vestiduras de los santos son sus acciones justas. Y si no estamos practicando la justicia, si no estamos practicando la piedad, simplemente es porque estamos viviendo piamente. Es sencillo. Si no caminamos en luz, caminamos en tiniebla. Si no caminamos en amor, caminamos en odio. Si no caminamos en la verdad, estamos caminando en la mentira. Esto es sencillo. Aquí no hay muchos caminos, solamente son dos. O estamos viviendo conforme al árbol de la vida, o estamos viviendo conforme solamente a conocimiento del bien y el mal, sin practicar ni tan siquiera el bien. Entonces ese es el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo Cristo caminó? Si no estamos viviendo conforme a esa palabra, simplemente hemos creído en un evangelio apóstata. Simplemente hemos creído a un sinnúmero de anticristo. Así que Dios bendiga a cada uno de los que han compartido en esta hora. Carlos, pronto espero compartir, ¿verdad? No sé si fue el celular que no pude compartir, estar juntos transmitiendo. Pero sé que el Señor va a permitir que pronto compartamos. Dios te bendiga, Héctor.
Dios bendiga a cada uno de los que ha compartido. Y vivimos en un tiempo donde el espíritu que reina es el espíritu de apostasía, es un espíritu de error, es un espíritu de anticristos. Espíritus diferentes ministrando en los altares. ¿Cómo sabemos que son espíritus diferentes? Gente que no se humilla, gente que no reconoce que son propensas a fallar. El único infalible que no se equivoca es Dios. Todos nosotros podemos fallar, todos nosotros somos de carne. Si el Señor no nos guarda, en vano guardamos nosotros. Si el Señor no cuida nuestra vida, en vano nos cuidamos nosotros. Nosotros velamos, pero pidiéndole a Él que nos ayude, porque si Él nos deja solo velando, aunque velemos nos perdemos. Depende de Él, humillado bajo la mano poderosa de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra, te damos gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios mío, gracias por tu palabra escrita, Dios mío, gracias por tu Espíritu Santo, tu palabra viva. Ayúdanos a vivir conforme a esa palabra viva, en sincera obediencia a ti. Ayúdanos a poner la mira en la vida eterna, que mientras este mundo y lo que nos rodea se va corrompiendo, se va llenando de mal, nosotros continuamos gozándonos en tu presencia, camino hacia la vida eterna. Dios mío, te doy gracias por cada vida. Si una vida en su corazón, Dios mío, anhela sanidad, Dios mío, para alguna enfermedad conforme a tu perfecta voluntad, obra, Dios mío. Mira cada petición de los que están escuchando en esta hora, Dios mío. Sabemos y reconocemos que necesitamos de ti, Dios mío. Te pedimos que nos ayude, Dios mío. Guárdanos de todo mal, ayúdanos a perseverar hasta el fin, que con nuestra paciencia, con nuestra perseverancia, guardándonos en tu palabra, perseveraremos hasta el fin para ser salvos. Gracias, Dios mío, por tu palabra y por tu amor. Dios los bendiga. Dios es bueno.